Hey, ¿cómo están mi gente de YouTube? Aquí Naruto Akatsuki Teorías y Fanfics con un nuevo video para el canal. Hoy les traigo un nuevo capítulo leyendo Naruto X Perky Jackson, el primordial de la realidad. Antes de empezar me gustaría mandar algunos saludos, así que un saludo para Paulo César, Kuroko, Damián Alexander, Esmeralda Anchante y Mauricio. También un saludo muy especial para Ultimate Spider-Man Teorías, Xana, Destino Oscuro, Edson Barraza Rojas, Paulo César González Rodríguez, Leo Black Teorías, Black Goku, Oscar Nión, Andrés Mauricio Beltrán Lema Animation, Kawan, Luis Antonio Cuesta Lara, Alejandro Medina, Miguel Ángel Hernández, Neko, Carlos Alanis, Alan Artiniega, Charles Cintrón, Gabriel Cancino, Shinigami RB, Alessandro Baeza, Benjamín Atenas Pérez, Iván Carrión y Edinson, quienes son miembros del canal. Muchas gracias por su apoyo, en serio que me ayudan mucho. Recuerden que si quieren ser saludados solo deben responder al comentario fijado. Por último quiero aclarar que la miniatura fue creada por mi amigo Otsutsuki Teorías, así que en la descripción les dejaré el link de su canal para que vayan a echarle un vistazo. Sin más que decir, los dejo con el capítulo, que lo disfruten. Naruto estaba viendo a todos en la sala con una ceja arqueada. Desde que se mencionó que Zipper había destruido 112 dimensiones hasta el momento, todos se encontraron con miedo por la sola idea de que si se enojaba o hacían algo que no era de su agrado, podrían terminar igual. Aunque de igual manera una leve sonrisa de diversión adornó su rostro, realmente eran estúpidos si creían eso, ya que él, a diferencia de su hermano menor, el cual era mucho más sanguinario y cruel que él, no disfrutaba de la destrucción y el caos sin sentido, siendo esta la principal diferencia entre ambos primordiales de gran poder. Si quisiera destruir mi dimensión o cualquier otra, ya lo habría hecho. Finalmente decidió hablar al ver que todos seguían con esa mirada de miedo en sus rostros. Eso pareció calmar al menos un poco a los demás que estaban en la sala, quienes aún sabiendo que Naruto no quería la destrucción por capricho como su hermano, igualmente eso no impedía que el miedo se sembrara en sus corazones. Después de todo seguía siendo un ser con el poder suficiente como para hacer lo que quisiera sin que nadie pudiera detenerlo. Thalía en su lugar no paraba de mirar a Naruto, pero voy a diferenciar a los demás dioses, semidioses y primordiales en la sala. Su mirada no era de miedo, sino más bien de interés por la persona que en otra realidad había ayudado a su contraparte y la había convertido en su fiel seguidora, algo que a la hija de Zeus le intrigaba bastante por conocer mucho más acerca de este primordial. ¿Quién leerá ahora? Mix preguntó con duda mientras Hades decidía ser el quien leería ahora. Capítulo 10. El primordial más fuerte. Solo el título del nuevo capítulo para que más de una sintiera como un escalofrío recorría su espalda, pues ese era sin la menor duda Naruto. Antes de que nacieran los primordiales más conocidos en el universo, nació Naruto Daiki junto a su hermano y contraparte Naruto Zipper, ambos siendo sumamente poderosos y capaces de destruir el mundo entero y a todo lo que había en este si así lo querían. Eran seres omnipotentes dentro de su propia dimensión que no cualquiera podría siquiera dañar de la forma más leve. Sin embargo, Naruto Zipper se aburrió de esta vida y decidió irse de su mundo a visitar otras realidades que no tuvieron un muy bonito final, pues estaban a merced de uno de los seres más corruptos y poderosos que habían llegado a conocer. La cara de Zeus junto a varios dioses, primordiales y titanes se arrugó ante el continuo recordatorio de cómo ellos estaban por debajo de ambos Narutos, algo que no le gustaba a ninguno de los integrantes en la sala en lo más mínimo. Naruto solo recordó esto con algo de nostalgia. Durante este periodo de tiempo antes de la creación de los demás primordiales del universo solo eran él junto a su hermano, por lo menos hasta ese momento, cuando Zipper decidió explorar otros mundos y desarrolló su bizarro gusto por destruir realidades enteras, no sin antes llevar alas al caos entero y sumergirlas en la desesperación absoluta. Tras la partida de su hermano Naruto Daiki, se dedicó a simplemente observar en silencio cómo se desarrollaban los acontecimientos del universo. Entre estos estaban el nacimiento de los primordiales más antiguos del universo como lo eran Caos, Orden, Vishnu, Izanagi e Izanami entre otros más. Estos primordiales jamás supieron de cómo se formó Naruto y mucho menos de la existencia de Zipper, por lo que simplemente asumieron que al igual que ellos había nacido tras la creación del universo, sin saber que este era más antiguo que él mismo. Mucho más.
Atenea murmuró mientras recordaba cómo en capítulos anteriores se les había mencionado que Naruto había nacido el caos mismo, antes de que siquiera el universo empezara a nacer. Alguien como Naruto trascendió por mucho lo que significaba ser un primordial, siendo mucho más poderoso, antiguo y sabio que estos. Naruto jamás hizo nada para luchar, intentó interferir o meterse con algún otro primordial, sabiendo que ninguno era una amenaza real para él, pues tenía el poder de la creación misma de su lado y podría borrar con facilidad a cualquier idiota que intentara lastimando. Al menos eso fue hasta que nació un primordial muy fuerte, uno que la misma Caos y Orden no podían igualar en poder, y con un poder tan único como el de Naruto. Tempo, como su nombre indica, este primordial tenía un dominio sobre el tiempo y podía hacer cambios en el pasado, presente y futuro a su antojo sin que nadie más que él lo notara. Eso se escucha aterrador y muy interesante. Miko dijo al oír de un primordial capaz de controlar el tiempo. Si bien habían seres en el mundo con la capacidad de manipular tal cosa, realmente su dominio sobre dicho elemento era muy reducido e insignificante. Atenea mientras dejó salir un brillo de interés en sus ojos. La posibilidad de un primordial con la capacidad de controlar dicho elemento era sumamente curioso para ella. Podrían haber posibilidades infinitas con tal cosa, algo así podría rivalizar incluso con el dominio de Naruto, o al menos eso era lo que creía Atenea. Este primordial rápidamente se coronó como el más fuerte, o al menos eso creían todos, pues incluso Orden había sido derrotado por él mismo sin mucho esfuerzo, y eso era decir bastante. Pero había algo que a este primordial le molestaba, y ese algo era Naruto. Este pese a todo no parecía tener mucha importancia en él y no le daba la atención que en sus propias palabras merecía, siendo Naruto el más antiguo de ellos. Constantemente Tempo intentó hablar con él y de cierta forma buscar su aprobación sin mucho éxito. Un primordial buscando la aprobación de alguien aún más antiguo, interesante. Hefesto habló bastante sorprendido al ver cómo un primordial parecía estar tan interesado en recibir la aprobación de alguien como Naruto, aunque de cierta forma era entendible, siendo que el primordial mencionado era aún más antiguo que cualquiera de los demás. Orden miró sorprendido todo al oír que su contraparte había sido derrotada. Para alguien como él que jamás había sido vencido en su larga e inmortal vida, era bastante sorprendente, casi surrealista el hecho de que hubiese sido vencido sin muchos problemas por alguien más. Naruto soltó un suspiro bastante cansado. Podía recordar perfectamente aquella ocasión en la que Tempo lo había retado. Fue la primera vez que tuvo que recurrir a su poder para acabar con la vida de otro primordial, todo porque el muy idiota no quiso escuchar. Este primordial llegó a sentir un gran resentimiento por Naruto, ya que parecía ser el único que no le daba importancia, y un día en un arrebato de ira lo atacó. Esto debido a que Tempo llegó a sentir amor por Caos, amor que fue rechazado en favor de Naruto, y esto lo hizo estallar finalmente. Toda la ira y frustración que sentía por el primordial de la realidad se desató. Una gran batalla de escala dimensional se llevó a cabo. Este conflicto parecía que iba a durar mucho, pero cuando Naruto finalmente perdió la paciencia, fue que el verdadero caos se desató. El verdadero poder del primordial se liberó, y con este mismo hizo lo que muchos otros primordiales creían imposible. Tempo fue asesinado, o bueno, eso creían ellos. Algo peor que eso pasó, pues Naruto no solo lo derrotó, sino que hizo un borrado universal del mismo, acabando con este en todas las formas posibles, y por simple capricho dejó que su recuerdo siguiera vivo. Con esto se aseguró que ningún otro primordial en el futuro se atreviera a desafiar su poder o a poner. ¿A qué se refieren con el hecho de que por simple capricho dejaste que su recuerdo viviera? Hermes dijo con los ojos sorprendidos. Mi poder no solo se limita a acabar con una persona a nivel físico, destruye su alma, su poder, su esencia, incluso elimina cada recuerdo relacionado con dicha persona de la mente de todos en el mundo. Naruto habló con naturalidad mientras muchos aterraban ante la idea de ser eliminados de tal forma. Básicamente eso los reduciría a menos que nada, como si nunca hubieran existido en este mundo, un destino mucho peor que la muerte sin duda alguna. Actualidad, Naruto miraba su mano recordando aquella ocasión en la que por primera vez se enojó seriamente y sin duda jamás lo olvidaría. Realmente eso es algo que se pudo haber evitado, pero en ese momento su ira simplemente estalló como un volcán al ver que ese idiota no paraba de atacarle. Se preguntaba cómo hubiese acabado todo de no haberlo asesinado. Seguramente muchas cosas serían distintas ahora. Con un ser así, sin duda todo sería diferente. Orden dijo mientras veía seriamente a Naruto. Por lo poco que había escuchado de la personalidad de este primordial, había sido una buena decisión por parte de Naruto deshacerse de él de forma permanente. De otra manera muchas cosas hubieran sido muy diferentes a como deberían, y no precisamente en el buen sentido.
Esta opinión fue compartida por varios de los primordiales presentes en la sala, quienes creían que ese primordial hubiera sido una amenaza y un problema para su mundo si hubiera permanecido con vida. Aunque tristemente en ese momento fue la única salida que encontró, eso y su ira que no lo dejaba pensar dieron como resultado que un primordial desapareciera del mundo, o bueno, casi. Ahora mismo él tenía lo último que quedaba del mismo en él, pues había tomado su esencia y poder para sí mismo. Eso quiere decir que tú. Chaos dijo sorprendido viendo a Naruto, quien solo asintió. Tengo todo el poder que en algún momento llegó a tener él, puedo manipular no solo la realidad, sino también el tiempo a mi antojo. Naruto habló mientras un brillo verde aparecía en su mano, símbolo del poder sobre el tiempo, lo que lo hacía mucho más fuerte de lo que podría haber sido. Cronos en su lugar miró a Naruto boquiabierto al ver cómo el primordial podía manipular su dominio, aunque la diferencia entre ambos era abismal, siendo que Naruto era mucho más poderoso y tenía un control de este dominio sin límite, a diferencia de él que apenas podía usar una pequeña cantidad de dicho poder. Naruto levantó su mano ahora cubierta en un brillo verde y hizo un pequeño movimiento que, aunque parecía insignificante, realmente había retrocedido el tiempo unos segundos. Aún recuerda cuando Tempo lo intentó usar en el solo para descubrir que era inmune a los cambios temporales de todo tipo. Eso tiene sentido, no puedes cambiar algo que está creado para permanecer siempre igual, salvo que vayas antes de su creación para impedir que sea creado. Atenea dijo impresionada, aún más al oír que Naruto acababa de manipular el tiempo de forma tan casual. Eso básicamente lo convertía en alguien omnipotente, siendo capaz de moldear la realidad a su antojo y retroceder, avanzar, o detener el tiempo, la cúspide del poder en su mundo y en muchos otros. Debiste rendirte cuando te di la oportunidad. Naruto murmuró viendo cómo el brillo verde en su mano desaparecía sin dejar rastro, aunque era un poder impresionante. Tempo había olvidado que el tiempo en sí mismo iba ligado a espacio y ese era un dominio que él manejaba con mucha maestría. Creo que eso es lo que haría cualquier acuerdo si peleara con Naruto. Perky dijo viendo al Naruto en la sala, incluso un semidios como él comprendía la gran diferencia que había en el poder de Naruto y cualquier otro ser dentro de su dimensión, siendo que este estaba a años luz de ellos. Ningún dios, titano primordial podría plantarle cara, tan solo la mera idea de intentarlo era un suicidio, al menos para el hijo de Poseidón. Los demás semidioses solo asintieron en acuerdo con su compañero, pues tenía razón en esto, no había una sola forma en la que pudieran pensar con la cual se pudiera siquiera enfrentar a Naruto, sin importar que hicieran, este lo sacaría superando eventualmente teniendo el control completo de todas las cosas en el universo o por lo menos en su dimensión. ¿Sigues pensando en eso? Una voz sacó a Naruto de sus pensamientos mientras este veía hacia atrás para notar una figura masculina viéndole con una ceja arqueada. El hombre en cuestión era Orden, quien había decidido venir a ver a Naruto luego de tantos eones sin saber de él. Orden puso especial atención a la lectura ahora, pues se estaba hablando de su contraparte, curioso por saber cómo sería su relación con Naruto, y también qué era lo que opinaba sobre este. Creo que las cosas no debieron terminar así, simplemente, debí haber pensado mejor las cosas y no hacer lo que hice tan a la ligera. Naruto habló mientras suspiraba cansado. Lo hecho está y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Bueno, tú puedes, pero por alguna razón decides no hacerlo. Eso es interesante, tiene el poder para cambiar todo lo que ocurrió en el pasado y así evitar que todo eso ocurra y, sin embargo, decide no hacerlo. Demeter dijo mientras veía a Naruto en la sala, quien solo la miró unos segundos antes de volver su mirada a Hades, quien leía. No tenía caso explicar la razón de por qué no lo hacía, sabiendo que en el mismo libro se explicaría todo esto. Orden miró a Naruto consternado, él tenía el poder de cambiar literalmente todo en su mundo si así lo quisiera, incluso podía alterar la historia misma junto a todo lo que conllevaba esto. Sin embargo, decidía no hacerlo. Ciertamente puedo decir que al menos me relaja saber que ese poder está en manos de Naruto. No me imagino lo que pasaría si un poder así estuviera en manos de alguien como Zeus. Poseidón dijo sabiendo que algo así sería desastroso, por lo menos algo así en manos de Naruto no llegaría a causar un caos. Si él tuviera ese poder en sus manos, créeme que no estaríamos hablando de esto ahora mismo.
Hades dijo deteniendo su lectura para contestar a su hermano menor, estaba seguro de que si Zeus tuviera ese poder todo el mundo estaría sometido con su yugo, especialmente las mujeres, ya que ésta no dudaría en usarlo para tener a todas aquellas que se habían resistido a él en el pasado. Si bien podría hacerlo con facilidad, no lo haré. No puedo pasar toda la vida cambiando lo ocurrido solo porque no me gusta, si no aprendo a vivir con esas cosas sobre mi espalda, jamás seré capaz de avanzar y mejorar. Eso no es un tal vez, eso es una realidad. Naruto habló levantándose de su trono y mirando al otro primordial, quien sonrió un poco. A veces olvidaba porque Naruto era no solo el más fuerte, sino también el más sabio de ellos. Eso sí es un verdadero rey. Era, dijo con sus ojos iluminados ante las palabras de Naruto, no solo era poderoso sino que también muy inteligente y sabio, características dignas de un rey, algo que Zeus no tenía y que dudaba que alguna vez tuviera. Varios dioses más del Olimpo asintieron, estando de acuerdo con las palabras de la diosa del matrimonio. Naruto sí actuaba como un verdadero rey, muy a diferencia del que tenían en el Olimpo, quien actuaba como un idiota lujurioso la mayoría del tiempo. Realmente siempre tienes alguna respuesta para todo en esa cabeza tuya, ¿cierto? Orden dijo con una sonrisa viendo a Naruto, quien la devolvió. Digamos que me preparo para todo con mucha anticipación. Ambos primordiales se vieron el uno al otro con una sonrisa y estrecharon sus manos en saludo. Tenían que hablar mucho luego de tantos eones. Orden sonrió de lado, parecía que después de todo su contraparte sí tenía una relación bastante buena con Naruto, por lo menos lo suficientemente buena como para ser llamado amigo, lo que de cierta forma lo tranquilizaba, sabiendo que al menos no estaba en el lado malo de Naruto. Eso sería sin duda alguna muy desastroso para él, ya que no tenía ningún tipo de oportunidad para derrotarlo o enfrentarlo. Días más tarde, una gran cantidad de armaduras estaban regadas por el suelo, mientras Naruto miraba esto con aburrimiento. Donde antes habían hordas enteras de soldados en el pasado, ya no había nada más que armaduras inertes a montones. ¿Se supone que con esto me iban a capturar? Naruto habló viendo las armaduras en el suelo mientras un solo demonio quedaba en pie. ¿Cómo supiste? El demonio habló con miedo siendo visto por Naruto, quien no mostraba ninguna emoción en su rostro. Es bastante fácil deducir que algo así pasaría cuando de la nada se concentra una gran cantidad de energías en un solo lugar cerca de mí. Realmente no fue muy inteligente hacer eso. Naruto respondió viendo al demonio, quien no paraba de temblar del miedo. ¿Qué clase de idiota intentaría ir por Naruto? Mix dijo mientras escuchaba cómo habían intentado capturar a Naruto. Eso realmente era muy estúpido. Realmente son tontos, incluso si de alguna manera lograrán abrumarlo, bastaría un simple chasquido de dedos para retroceder en el tiempo y evitar algún tipo de problema, o en su defecto, usar su poder sobre la realidad para reducirlos a la nada misma. Atenea dijo sabiendo lo estúpido que era intentar ir detrás de Naruto. Ella ya se había rendido intentando buscar alguna debilidad en Naruto, dándose cuenta que era prácticamente imposible derrotarlo. Los demonios realmente eran una decepción a sus ojos, siempre andaban tan arrogantes y orgullosos de su linaje y lo que representaban. Sin embargo, cuando se encontraron en una situación de peligro mortal, parecían olvidar todo esto y botarlo a la basura con tal de rogar por sus propias vidas, algo que realmente era patético a sus ojos, ya que, supuestamente se consideraban la raza superior por encima de los ángeles y caídos. Creo que eso es algo que comparten la mayoría de seres en este mundo. Ares dijo sabiendo que la mayoría de seres en el mundo solían ser arrogantes, incluso él mismo admitía que lo era, pero a la hora de estar al borde de la muerte mostraban su verdadera cara. Eso es algo en lo que puedo estar de acuerdo con el bruto. Artemisa dijo con esta siendo una de esas muy pocas y casi nulas ocasiones en las que ambos dioses estaban de acuerdo sobre algo. ¡Qué patético! Naruto dijo mientras veía al demonio temblar antes de mirarlo y que sus ojos brillaran rodeando el demonio en un brillo rojo en amarillo, desintegrándolo en el aire, como si nunca hubiera estado ahí y sin dejar un solo rastro de su existencia. Espero que no sea algo muy recurrente. Perky dijo con un escalofrío recorriendo su espalda al ver tal escena. Si bien no era él quien había sufrido ese destino, igualmente solo verlo era aterrador. ¿De dónde saldrá tanto orgullo? Naruto preguntó para nadie en específico, preguntándose por qué los demonios eran tan arrogantes, siendo que estos eran casi tan arrogantes como los mismos dragones, y eso era mucho decir para una raza que se la pasaba regocijándose de ser la más fuerte de todas. Detesto a esa raza.
Nix dijo mientras recordaba los pocos encuentros que tuvo con dichos seres, aunque muy a diferencia de los demonios estos sí tenían un poco de sentido tras su arrogancia, pues hasta el más débil de estos era mucho más fuerte que un sobrenatural normal. Estos demonios se estaban empezando a volver molestos, no sabía qué buscaban pero si eran un dolor en el trasero, desde hace bastante tiempo habían estado intentando capturarlo sin ningún éxito. ¿Realmente se están volviendo molestos? No puedo creer que en serio piensen que algún día podrán capturarme. Naruto pensó mientras miraba su entorno, él sabía perfectamente cuál era el objetivo de estos demonios y ese objetivo era derrotarlo, capturarlo y llevarlo con su líder, quien era Rizebin Lucifer. Por lo que sabía ese demonio era un hijo directo del gran rey Lucifer, este siendo muy fuerte, siendo comparado con el actual rey de los demonios Sith Lucifer antes Gremory. ¿Qué tan poderoso es él? Annabeth preguntó curiosa por saber qué tan poderoso podría ser el actual rey de los demonios del panteón bíblico. No es tan fuerte como se imaginan, pero sí está por encima de muchos dioses. Atenea respondió a su hija, el Gremory ahora Lucifer era poderoso para los estándares normales, viviendo ahora más que una mosca al lado de alguien como Naruto, realmente era poderoso si se comparaba con seres más comunes como lo eran los olímpicos. ¿Hasta dónde sabía el demonio había sido expulsado del inframundo junto a los demás descendientes de los Maous originales, tras una guerra civil que se desató ya que ellos querían seguir con la Guerra Santa tras su final con la muerte del dios bíblico y los Maous originales? No creí que los demás panteones tuvieran esos problemas. Perky dijo sorprendido. Mientras ellos querían continuar con la guerra muchos demonios estaban en desacuerdo, pues varios clanes de demonios se habían extinto y estaban demasiado débiles para seguir luchando, esto llevó a la guerra civil que culminó con las 4 familias de demonios más importantes siendo expulsadas de su antiguo reino. Tras esto los demonios de la vieja facción del Satanás como fueron nombrados, estuvieron durante muchos siglos buscando la forma de volver a tomar el control del inframundo y una de ellas era usando su poder, la meta de Rizebin era capturarlo y de alguna forma extraña controlar su mente, para usar su poder en contra de los demonios que lo habían traicionado y así retomar no solo el control del inframundo sino también tomar el mundo sobrenatural entero. Ahora la pregunta de Naruto era ¿qué tan loco debía estar este demonio para creer que no solo era posible sino también intentarlo, aun si de alguna forma extraña lograrán capturarlo y controlar su mente? El riesgo era demasiado grande en comparación con la recompensa si se veían las estadísticas de qué tan probable era que cumplieran su meta, aún con todo esto suponía que debido a su sangre demoníaca nacían siendo belicistas por naturaleza y no les importaba arriesgar sus vidas si con eso se acercaban aunque sea un poco a su meta final. Fácilmente pasarían como hijos de Ares. Atenea dijo mientras miraba a su hermano, el cual solo le devolvió una mirada molesta por la mención. Naruto sabía todo esto gracias a que, usando su poder de manipular la realidad, había extraído toda la información de algunos de los miles de demonios que lo habían intentando capturar, si es que la palabra intento podía ser usada, pues no se habían acercado ni un poco a su meta. ¿De dónde saldrán tantos?, se preguntó mientras veía las miles de armaduras vacías donde antes habían estado demonios quienes fueron desintegrados por él. Fin del capítulo. Nadie dijo nada, todos estaban analizando lo que había ocurrido en el capítulo, preguntándose qué tan poderoso era Naruto realmente ahora que sabían que no solo había acabado con la vida de otro primordial, sino que también había absorbido su poder, obteniendo el dominio del tiempo mismo. Fin del capítulo.